Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. Oh, hey. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. Para hoy le proponemos hablar de algo que viene sucediendo y que despierta no solamente las alarmas, sino la conciencia que tendría que tomar ciertas instituciones, incluido el Estado, sobre las muertes súbitas ocurridas en los últimos tiempos, por lo menos en la provincia de Córdoba. Sobre este tema vamos a estar hablando en el segundo bloque con la doctora Alejandra Ferrero, quien es la presidenta del interbloque de la legislatura provincial. Pero ya en el primer bloque nos metemos a hablar un poco de la política nacional que se maneja en Buenos Aires termina repercutiendo de una u otra manera en las otras provincias, más aún en la antesala de una elección importante que por lo menos necesita el presidente Milei para obtener mayorías en el Congreso. Que así todo le fuera muy bien, no va a lograr tener mayorías. Y cuestiones que vienen sucediendo, que rozan la corrupción, que hay sospechas de corrupción. Y para eso hemos convocado a un amigo de la casa, como es Javier García, que tiene su programa con mucha data política ahí en Canal 26 junto a su padre. Javier, ¿estás del otro lado? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, siempre un gusto hablar con vos, porque quien sigue el programa tuyo y de tu viejo maneja muy buena data política para aquellos que nos gusta la política. ¿Te parece, Javier, que empecemos a hablar un poco de las, digo supuestas, para no caer en el pecado que ya está cantado como corrupción, pero todo apunta a que hay un tufillo de corrupción, en este caso con Expert y sus supuestos vínculos con el narcotráfico? Bueno, por lo menos podemos convenir que es una gran irregularidad, sobre todo en el manejo de la información, en la reacción del gobierno, porque ahora que dicen de parte del gobierno, ahora que Expert habló y explicó el origen de esa transferencia de $200.000, dicen que Expert no era funcionario, con lo cual no sería una cuestión de corrupción y que era una actividad privada que él desarrolló. Ahora, teniendo en cuenta que tardaron varios días en responder, que primero hablaron los papeles, que eso en general debería ser al revés, primero debería explicar el candidato y después los papeles, me parece que al candidato lo forzaron a explicar cuando apareció la transferencia de 200.000 de este consorcio o este holding o este empresario vinculado al narcotráfico, muy vinculado al narcotráfico, señalado en Estados Unidos por narcotráfico, no es una operación como quieren decir acá, y me parece que la explicación de Sper sobre el origen de esos $200.000 parece ser muy endeble, parece poco convincente y deja un margen de duda muy grande a ver cómo puede ser de acá a estas 5 semanas, 4 semanas que faltan para la elección, bueno, si la gente compra esa versión o, bueno, o las dudas se hacen cada vez más fuertes y la candidatura de Esper empieza a sufrir por ahí algún ruido de que no puede continuar. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que este supuesto sujeto que está vinculado con el narcotráfico ya tiene un pedido de extradición por parte de Estados Unidos. Exactamente, es un hombre que también otra cosa que dicen del gobierno es que estas sospechas o estas denuncias o estas condenas contra este Fred Machado, el empresario vinculado al narcotráfico, son posteriores a su vínculo con el profesor Espert. Lo cierto es que es muy polémico, utilizó el avión 35 veces de este hombre vinculado al narcotráfico y este pago de $200.000 que curiosamente será porque está bien asesorado Espert, dice que es por un trabajo que no realizó. Por un Porque si él trabajo dice que realizó el trabajo, claro, de una consultoría en una mina, algo así. exacto, una mina en Guatemala, pero claro, primero raro que se cobre $200.000 por un asesoramiento que no se termina realizando, y segundo, parece ser también un asesoramiento letrado, porque, claro, si él dice que consumó ese asesoramiento, tal vez se podría ser vinculado a la operación, como un hombre que asesoró a narcos. Claro, y eso aparece en medio, en la antesala de una campaña electoral, algo que necesita Milei, fortalecer el Congreso, a lo que se le suma también las supuestas corrupción de la filtración con los audios de Españolo que hubo.
exactamente, que salpicaban a la hermana de Javier Milei, y si querés una línea común, más allá de que uno crea o no crea en la veracidad de las denuncias, o tendrá que ser la justicia la que lo determine, esta cuestión, la falta de capacidad en la reacción y en la respuesta del Sí, gobierno. extraña Guardó mucho, ¿no? silencio, exactamente, porque guardó silencio en su momento cuando fue los audios de Españolo. De hecho, se tardó en despedirlo a Españolo. Fue el único que sufrió, si querés, una reprimenda de parte del gobierno. El único que le costó el cargo, pero después guardó silencio sobre la hermana, guardó silencio sobre el rol de los Menem, que estaban en los audios. Y me parece que en esto de Esper también pasa lo mismo. No hay creo que en esta cuestión se diferencia bien claramente en las dos alas que hay en el gobierno. El ala de la libertad avanza más pura, si querés, que es Milei y demás, y el ala política, si querés, encarnada en Patricia Bullrich y Francos, que dicen, ojo, que explique lo que tenga que explicar. No, es como se dice acá en la jerga, Milei es el único que saltó arriba de la granada. Y la verdad que también es una torpeza que el presidente rife ese capital político involucrándose directamente en la defensa del candidato. Sí, y a todo esto hay que sumarle, me parece, la mala relación que tiene. Primero que son pocos los que forman la Libertad Avanza, Sí, como fuerza nueva, etcétera, que se pelean todos mucho entre ellos. Una exacto. gran interna, si querés podemos empezar, creo que ya lo hablamos contigo, ¿no? Con la Sí, renuncia de Sago como presidente del bloque, exacto. la pelea que hay entre las legisladoras, bueno, Sí. Lemoyne, Marcela, se pelean mucho, no logran fortalecer ese voto de confianza que hubo. Y ahora, en función de los resultados del 7S en Buenos Aires, se nota un Milei un poco más cauto, por lo menos no se lo nota en la primera cadena nacional que hace después de las elecciones de Buenos Aires, ni siquiera dijo viva la libertad carajo, digo, se lo Exacto. nota un poco menos agresivo, por lo menos en lo verbal. ¿Habrá acusado recibo de lo que fue eso? Bueno, parece ser un cambio en el tono del discurso. Recordá que el discurso de post-derrota también fue un discurso moderado de Javier Milei con la sangre caliente todavía por la derrota, por el pésimo resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. Y esa línea continúa hasta el día de hoy. Y también esto que vos bien señalás de las internas feroces que hay en la Libertad Avanza entre los influencers y Santiago Pareja y los armadores y Karina Milei, entre lo que vos señalás dentro de la Cámara de Legisladores del Congreso, donde se partió el bloque, perdieron el 15-20% de los que entraron con ellos. Bueno, esa interna parece haberse pausado, parece haber una tregua hasta octubre. Habrá Ujú. que ver qué pasa en octubre, pero hasta ahora sí hay un acuerdo, un entendimiento entre la fuerza de Santiago Caputo y Karina Milei de un pacto de no agresión. Porque si seguimos en esta, perdemos todos. Sí, Ahora, me parece que a pesar de la tregua, las balas le siguen entrando. sí, sobre todo por eso que hablábamos del tema de Milei, ¿no? A lo que llama la Exacto. atención también, teniendo en cuenta que su gran plataforma de conocimiento y electoral de Javier Milei fueron las redes sociales. Y cuando hablo de redes sociales, hablamos de un protagonista libertario como es el Gordo Dan, que después de lo que Exacto. dijo acerca de Luis Juez, también se llamó silencio, por lo menos en cosas polémicas, ¿no? Bueno, dice, por ejemplo, el propio Milei reconoció que estuvo una hora con el Gordo Dan hablando de esta situación, de lo que sucedió con Luis Juez, el desafortunado comentario del Gordo Dan, con lo cual diciendo que no es parte del gobierno, que es libre para opinar, pero después atendiéndolo y tratando de que bajara ese tono tan belicoso o tan desagradable o tan inoportuno que tenían en las redes. La explicación de qué es el lenguaje de redes me parece que no corresponde en estos casos, pero bueno, evidencia un descontrol generalizado en la parte política de la Libertad Avanza que uno dice, si la económica va bien, bueno, la política se acomoda. Ahora, cuando la política va mal y repercute en la económica, o la económica va mal y repercute en la política, eso te genera un cóctel que no sabemos hasta dónde llega la explosión, vendría a ser. Y ahí me das pie para preguntarte, el gran refrán de que le llevó, muchos dicen, a Bill Clinton a ganar aquella elección, donde el ¿Sí? refrán principal fue, es la economía estúpido, y acá parece que no es la economía, es la política en función de lo que le dijo Washington. Nosotros le ayudamos, le vamos a dar una mano, pero generen consensos políticos. Bueno, hoy el Exacto. ministro está en Washington, ¿no? Viendo qué pasa. Exacto, una gran reprimenda de Washington a la estrategia política que había tenido este año el gobierno de pelearse con todos. Es tratar de, en Argentina ya es el segundo intento de un vamos por todo que fracasa. El primero fue el de Cristina Fernández de Kirchner, que fracasó después del 54%, y este de Javier Milei, después de un 55%, 56%, que también decidió ir por todo y colonizar o ir colonizando las provincias para pintarlas de violeta.
La primera fue la ciudad de Buenos Aires, lo logró, pero después fracasó estrepitosamente en Corrientes, en la provincia de Buenos Aires sobre todo. Y me parece que a partir de esas discusiones empezó a recibir reveses en el Congreso, le dinamitaron el equilibrio fiscal con este rechazo incluso de los vetos, y a partir de ahí la economía se desacomodó, empezó a sentir fatiga el plan económico o el ruido político lo agotó. Lo cierto es que la actividad se paralizó, la inflación dejó de bajar, incluso algunos especulan que ya empezó a subir y el dólar se les empezó a ir de las manos. Así que, ¿dónde termina? Se sabe cómo empieza y lo que estamos contando es cómo empezó. Ahora lo que no sabemos es cómo termina. Teóricamente hay que ver con qué respuesta viene Caputo de Washington en función de la reunión que va a tener con el secretario del Tesoro. Pero uno especula que le va a terminar diciendo lo mismo, porque se habla de 20.000 millones de dólares, pero en caso de que supere la banda cambiaria, etcétera. Claro. Pero ¿hasta qué punto Estados Unidos, un Trump que viene teniendo conflicto con los demócratas en función de la ayuda que le está dando a Argentina, lo va a seguir apoyando a Javier Milei? Digo, hay un refrán, creo que es peronista este refrán, Sí. Javier, que dice: nosotros te acompañamos hasta el cementerio, a la Exacto. tumba entras vos. Exacto. Yo creo que igual que el gobierno de Trump está comprometido en ayudar al gobierno de Milei, están viendo de no despertar tantas antipatías en Estados Unidos. Cuando fue la primera ayuda, el primer anuncio de Bessent, generó una gran antipatía, no solo los demócratas, que seguramente les va a molestar todo lo que haga Donald Trump, sino, por ejemplo, el grupo de los farmers, los agricultores, que pusieron el grito en el cielo porque esta quita de retenciones de, qué sé yo, de unos minutos que hizo la República Argentina, bajó el precio de la soja a nivel mundial. Entonces hubo incluso problemas dentro de Estados Unidos con estos grupos de interés muy poderosos en Estados Unidos. Y me parece que Estados Unidos, por eso fue lo de Scott Bessent esta semana diciendo: no vamos a poner plata en Argentina, solo estamos haciendo un swap por si necesitan el tema de defender las bandas cambiarias hasta la elección del 26 de octubre. No está claro qué va a pasar después del 26 de octubre. Y me parece que en eso es lo que es el viaje de Caputo a Washington, en donde uno especula que traerá buenas noticias. Primero, por la reacción de los mercados ante la noticia del viaje. Y segundo, porque no creo que Estados Unidos en esta situación los haga viajar para que se vuelvan con las manos vacías. Así que por ahora se especula, el mercado está especulando, en un anuncio importante para la República Argentina, como mínimo el del swap, la confirmación del swap y la letra chica del swap. Pero tal vez algunos más optimistas dicen, tal vez viene con algo más. Vamos a esperar seguramente porque se juega todo. Trump también en Exacto. función de lo geopolítico y lo que le conviene a Argentina en ese mapa de geopolítica, ¿no? Con un dato, me Claro, parece. exactamente. Con los datos de la inflación que se va a dar a conocer ahora, el 14-15 que da a conocer el INDEC, que parece que no van a ser favorables en la antesala, repito, el 26 de octubre. Algunos ya hablan de que va a superar ese 2%. Si tenemos en cuenta que la principal bandera de Milei, entre otras cosas, era la macroeconomía y baja la inflación. Bueno, todos los indicadores que empiezan a aparecer, hay un indicador del hijo de Cavallo que mide con mucha rigurosidad el índice de inflación, todos dan un aumento, algunos dan más, otros dan menos. Lo cierto es que la inflación, que para esta época del año el gobierno aspiraba a tenerla en torno al 1%, o algunos más optimistas, empezando incluso con 0, bueno, va a empezar seguramente con 2 y algo más, y si le va muy mal, incluso puede llegar a empezar con 3 y cortito. Sí. Pero es un número que también golpea al plan económico de Milei, porque la gente incluso ya estaba fatigada con el tema de la bandera de la inflación. Es perfecto, me bajaste la inflación. Ahora, están queriendo ver algo más. Cambiaron las demandas de la sociedad, que era la preocupación principal, la inflación, y ahora, por ejemplo, en las últimas encuestas de medición, la preocupación principal pasó a ser la corrupción. Sí, claro. ¿Cómo crees que se va a dar este diálogo con los gobernadores que supuestamente promociona el jefe de gabinete? ¿Va a ser después de las elecciones o antes puede haber algo? No, yo creo que antes no va a haber nada, están en una batalla electoral, están enfrentados en casi todas las provincias, pero sí me parece que hay señales, hay guiños. Hay una reunión con Nacho Torres, una foto con Caputo, también hubo un guiño con Leandro Esdero de Chaco, con el que ya estaban en muy buena aliado, sintonía. claro. Aliado, exactamente, pero me parece que sí va a haber un entendimiento después de octubre. Me parece que necesitan todos ese entendimiento, porque si los gobernadores se ponen a empujar demasiado y lo desequilibran por demás al gobierno,
me parece que tampoco les sirve a ellos. Lo que están tratando de lograr es una construcción para 2027 que por ahora les viene sonriendo esa construcción, esa avenida del medio que siempre se quiso armar y que nunca funcionó, ahora parece que tiene cimientos un poquito más sólidos. Sobre todo con gobernadores que nunca antes había habido y de diferentes colores políticos, ¿no? Javi, te quiero agradecer. Exacto, como que manifiestan siempre, su voluntad de ser. Seguro. Te quiero agradecer como siempre. El No, domingo por favor, un placer. por Canal 26. ¿A qué hora te vemos? Sí, a las 21 horas en Canal 26, todos los domingos. Gracias, Javier. Hasta la próxima. No, gracias por favor la invitación. Chao. Hacemos la pausa y volvemos. La avenida del Piamonte completamente renovada. Construimos nuevas veredas, cordones cuneta y sumamos una senda para bicicletas. Con estas obras, conductores, ciclistas y peatones ya utilizan este corredor de forma segura y con una transitabilidad más fluida. Además, instalamos nueva luminaria LED en los 900 metros de avenida que unen el Polo Ambiental Rubén Américo Martí con el Parque Kempes. Hacemos obras que son soluciones para los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. Se armó, se armó, se armó. El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hey, ladies and gentlemen,